exacto. Bueno, hasi egingo dugu. Egunon guztioi, gaur beste lankidetza eta koordinazio estrategia bat aurkezten dugu, orainari erantzuteko eta etorkizuna prestatzeko beste adibide bat. Gure borondatea da aleginak lerrokatzea. Aspaldi dakigun zerbait bada gizarte zaharrenetako batean gaudela. Gero eta zaharragoa gara eta gehiago izango gara. Eta etorkizun horretan alternatibak ez du zertan egoitza bakarrik izan, aukera gero eta gehiago izan behar du pertsonaren autonomia bermatzea, etxean geratuko diren ala ez, erabaki ahal izatea eta behar dituzten zaintzak bermatuta izatea. Konpromiso horrek esku hartze publikoa behar du. Beren etxeetan bizi direnei baliabideak emateko, baina baita arreta ematen dieten profesionalei kalitatezko enplegua emateko ere. Zain Lab proposamen berritzailea da. Baina gainera, gizarte ekonomiaren aldeko apustua da, eta enplegu aukera berriak baliatu nahi dituen zaintza eredu baten aldeko apustua. Egoera berrietarako erantzun berriak eta koordinazioarekin. Porque no es que en este momento la sociedad vasca sea una de las sociedades más envejecidas. Es que además, en los últimos 5 años, los hogares que más han crecido en Euskadi son los unipersonales. Más de 250.000 personas viven solas, en su mayor parte mayores, en sus casas de siempre, y sobre todo son mujeres. Y ahora tenemos el recuerdo inmediato todavía presente de esta epidemia de la que saldremos, pero en la que todavía seguimos estando. Hemos visto que además de las hospitalizaciones, la mayor parte de los afectados suelen pasar la enfermedad en casa y aislados. Y eso nos hace pensar en cuánta gente necesita hoy alguien que le lleve algo de comer, que esté al tanto de su evolución y que le atienda. Y tenemos que pensar en que esa situación de personas mayores solas y no tan mayores va a aumentar mucho más en los próximos años. En 10 años se calcula que la tercera parte de los hogares en Euskadi serán unipersonales. Y eso no se soluciona solo con más residencias ni con todas las mejoras en ellas que podamos acordar. Para hacernos una idea, hoy hay 18.000 personas en residencias, pero más de medio millón de mayores de 65 años solos. Y eso nos va a exigir dar una vuelta a nuestro sistema de servicios sociales para facilitar la autonomía personal. Se trata de ofrecer recursos para que la gente, sobre todo los mayores, puedan hacer una vida autónoma con plenas garantías. Necesitamos innovar en recursos para su atención, para hacer más accesibles sus viviendas, y eso es también protección social. Ofrecer una red de seguridad a todas las personas, sea cual sea su forma de vida. Y la de familias unipersonales y gente mayor es una realidad, ya que va a ser todavía mucho más contundente en los próximos años. La respuesta a esta situación, evidentemente, no puede ser la de siempre, la del círculo de atención más primario, el familiar, y mucho menos preferentemente de mujeres que dejan sus ocupaciones laborales para dedicarse a estas tareas de cuidado. La respuesta debe ser contar con profesionales preparados. Por tanto, lo que se presenta como un problema, el envejecimiento, desde el Departamento de Trabajo y Empleo lo queremos transformar en una oportunidad de nuevos nichos de empleo que necesitan personal cualificado para esa Euskadi inmediata. La oportunidad de desplegar la comunidad de cuidados de larga duración, la que nos permita recibir el apoyo para las actividades más cotidianas en muchas fases de nuestra vida, sobre todo en las más avanzadas, porque todas y todos vamos a necesitar atenciones a lo largo de nuestra vida y queremos que sea con profesionales cualificados. Y como en todas las demás políticas que estamos llevando adelante, no queremos esperar, creemos que hay que pisar el acelerador en la profesionalización de estos cuidados. Son muchas las razones, porque las y los familiares y otras personas cercanas desean implicarse en el cuidado de sus seres queridos que lo necesiten, pero en cada vez más circunstancias no pueden hacerlo sin el complemento del cuidado profesional, porque existe un modelo, un empleo de los cuidados informal, sumergido o no adecuadamente reconocido, que hace que frecuentemente estos se proporcionen de manera inadecuada para las personas cuidadas y para las cuidadoras, en su mayoría mujeres. Porque por razones demográficas en estos momentos se acerca a la edad avanzada un número creciente de personas y con crecientes expectativas y demandas de envejecer con calidad de vida en un entorno domiciliario y comunitario. Porque nuevas tecnologías de asistencia, información y comunicación ofrecen excepcionales oportunidades de cuidado personalizado en casa
pero requieren nuevos perfiles y cualificaciones profesionales acordes con ese entorno tecnológico. Al menos un 40% de los puestos de trabajo en servicios sociales se pueden ver cambiados por avances tecnológicos. Así es como nace SignLab, un proyecto de construcción de una estrategia de empleo y emprendimiento para esos cuidados en comunidad y una sociedad longeva. Un proyecto innovador, pero un proyecto también de coordinación y alianza con todas las instituciones y todos los agentes sociales. Y un proyecto en el que apostamos por la economía social como motor del proceso participativo que vamos a desarrollar este año. Porque hemos querido contar con Home Care Lab, la unidad de innovación y desarrollo del Grupo Cooperativo Servicios Sociales Integrados, una unidad con 25 años de experiencia en ofrecer nuevos productos o servicios en el ámbito del envejecimiento para el área de intervención y capacitación sociosanitaria. Hemos querido que sea nuestro socio estratégico para el diseño de esta estrategia, que tendrá un proceso participativo amplio y que permitirá contar con experiencias piloto de un modelo preventivo, personalizado y comunitario de los cuidados, y que nos va a permitir también una actuación integral entre los servicios sociales, los servicios sanitarios y las políticas de vivienda. El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, les explicará cómo va a dirigir este proyecto para que Carmele Acedo, de Home Care Lab, detalle el proceso participativo. Por mi parte, solo me queda concluir que hoy damos un paso más en el camino de las oportunidades. Tenemos que dejar de ver el envejecimiento como un problema. Es una realidad que, entre otras cosas, responde a dos grandes éxitos de nuestro sistema. La garantía del derecho a la salud sin ninguna excepción, lo que nos permite vivir más años y vivir mejor, y la libertad de las personas, sobre todo de las mujeres, para decidir los hijos que quieran tener. Lo que nos corresponde es abordar las consecuencias de la realidad y hacerlo viendo la oportunidad que se nos presenta, la oportunidad real de crear miles de puestos de trabajo en esta década en el área de los cuidados. Nuestra decisión es preparar los perfiles profesionales necesarios y que ese empleo sea de calidad. Así que, Alfonso, cuando quieras. Eskerrik asko, vicelehendakari. Bueno, como decía la vicelehendakari, con este objetivo lo que pretendemos fundamentalmente es remover el ámbito de los cuidados, potenciar el ámbito de los cuidados a través de la identificación de nuevos perfiles, de nuevos roles profesionales, así como también de las palancas necesarias que debemos de movilizar para que esos nuevos perfiles profesionales de los que llevamos hablando, la verdad es que mucho tiempo, tengan éxito y puedan ser implantados en la sociedad. La verdad es que este es un debate que llevamos desde hace mucho tiempo, desde que ya en los años 90 Jacques Delors, en los nuevos yacimientos de empleo, hablara de los nuevos yacimientos de empleo y de este ámbito de los cuidados. Posteriormente, bueno, pues desde entonces se han hecho muchas cosas, algunas bien, otras no tan bien, pero todas ellas aprovechables. Lo que queremos ahora precisamente es dar un empujón, aprovechar todo lo bien hecho, a partir de ahí analizar qué es lo que no se ha hecho y se necesita hacer y, sobre todo, identificar aquellas palancas que debemos de remover para que esta necesidad, que, como decía la vicelehendakari, se vislumbra ya, ahora, en estos momentos en Euskadi, pero que en el futuro mucho más, pueda ser de verdad una oportunidad de empleo digno, una oportunidad de empleo de calidad y que dé respuesta también a esta nueva sociedad en la que cada vez somos más personas mayores y en las que cada vez también queremos estar más en casa. Y también incorporando otro elemento muy importante, que es la tecnología. También lo ha señalado la vicelehendakari. Yo creo que, contrariamente a lo que hace 30 años Jacques Delors hablaba, la tecnología en aquel momento no tenía un protagonismo tan importante como lo puede tener ahora y, por lo tanto, desde esa mirada de innovación en el cuidado, desde esa mirada de poner a la persona en el centro, también tenemos que tener en cuenta que hoy hay tecnologías que nos pueden ayudar, a hacer ese trabajo de cuidado más efectivo y en eso vamos a estar. La metodología que vamos a utilizar, también lo ha señalado la vicelehendakari, va a ser una metodología, primero, de escucha activa de todo lo que hay. Queremos contar con todas y con todos. Sabemos que desde los diferentes territorios, desde la Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Empleo, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, con su proyecto Adinberri,
desde Álava, en un periodo, en un estadio un poquito más anterior, pero también han hecho ahora una apuesta por el tema del envejecimiento. Queremos contar con ellas, queremos saber qué están haciendo, escucharles y construir juntas pues un camino para definir estos perfiles profesionales y ponerlos en marcha. Como decía, esto va a ser fundamental, la metodología de la escucha, la metodología de la participación con las instituciones forales, pero no solo. Las redes de formación profesional son muy importantes, también tenemos centros de formación profesional potentes en el territorio, tenemos entidades que hacen formación profesional y lo que queremos también es aunar todo ese esfuerzo que se hace en formación profesional, en formación para el empleo, en formación para personas que ya están ocupadas. Queremos, decía, agrupar, alinear en esta nueva dirección de los nuevos perfiles profesionales para el cuidado. También realizaremos grupos de trabajo, de contraste, con expertos en el ámbito del envejecimiento, de los cuidados y del empleo, pero también con otros sectores que también han de estar en este modelo de cuidados, como la educación, los servicios sociales, la salud o la formación. Y todo este trabajo tendrá, por un lado, un estudio o una mirada comparada también con otras cosas que se están haciendo en otras comunidades autónomas o en otros países. Queremos alinearnos con los proyectos más avanzados, con los proyectos que den más y mejor respuesta al reto de los cuidados. Y, como no, contaremos también con las personas mayores y con las familias. Entendemos que las protagonistas fundamentales de estos nuevos cuidados, además de las personas trabajadoras, por supuesto, son las personas mayores, las personas que reciben esos servicios. Y, por lo tanto, ese diálogo, esa escucha también con las personas mayores y con las familias, pues será también una tarea, una labor que realizaremos en el proceso. En definitiva, un trabajo de consenso, de escucha, que permita definir esos perfiles profesionales emergentes, que posibiliten un trabajo de cuidado de calidad y de calidez en el cuidado que reciben las personas, pero también de calidad y de calidez en el trabajo que realizan las personas. Es decir, creo que tenemos que tener en cuenta la calidad de ambos dos actores, aquellas personas que reciben el cuidado y aquellas personas que realizan el cuidado. Y por eso también queremos dialogar, queremos interlocutar con las personas que trabajan en este sector, que trabajan ya, con las empresas que prestan estos servicios y también con las instituciones que proveen de estos servicios. En definitiva, de definir estos perfiles profesionales emergentes, no solo definirlos, sino identificar aquellas palancas que dificultan que estos perfiles profesionales emerjan. Y, finalmente, pues la aplicación en el modelo de cuidados que diseñemos, que entendamos entre todas y entre todos que es el más adecuado en el territorio a través de las propuestas formativas de Lanbide. Entendemos que Lanbide tiene un papel fundamental también en la implantación de los modelos de cuidados, de la profesionalización de los cuidados, y en esa última etapa Lanbide tendrá un papel importante en la aplicación de ese modelo de cuidados de calidad y de calidez. Y yo, sin más, le paso la palabra a Carmele. Bueno, eskerrik asko, vicelehendakari, viceconsejero, por haber confiado en Home Lab. Home Lab es la unidad de I+D+I, de Grupos Servicios Sociales Integrados, y este encargo que pretende pues dar respuesta a la identificación de nuevos perfiles y roles profesionales en el ámbito de los cuidados, pretende estructurarse a partir de tres objetivos básicos, ¿no? Primero, necesitamos compartir un nuevo modelo de cuidado de carácter transformador, innovador, en el que abramos un diálogo con sectores emergentes, con sectores tangentes. Está claro que los cuidados, en un modelo más clásico, está situado en el ámbito de los servicios sociales. Creemos que este nuevo modelo tiene que tener una interlocución más amplia, tenemos que dialogar, pues como decían, con educación, tenemos que dialogar con salud, con vivienda, con ingresos, con comunidad, en definitiva, para identificar nuevos perfiles, nuevos roles profesionales y, a partir de ahí, diseñar las competencias y los conocimientos que tendrán estas nuevas profesiones. Y todo ello
bajo el paraguas de las posibilidades que da la tecnología. No solo estamos hablando de transformar la actividad de los cuidados, sino ver la potencialidad que tiene la tecnología y cómo puede ayudar no solo en la intervención, sino también en la gestión. Y este nuevo modelo de cuidados se plantea en unas claves muy concretas. Un modelo que habla de proactividad y prevención, no esperar a la demanda, evitando daños o deterioros mayores. Basado en la atención centrada en la persona como no podría ser, la persona en el centro, apostando por la autonomía, por la autogestión y el empoderamiento no solo de las personas a las que vamos a atender, sino también de las personas trabajadoras, con un enfoque comunitario. Queremos vivir en la comunidad y es ahí donde ocurren la mayor parte de las interacciones. Tenemos que dar peso, dar valor a la potencia que tiene el activo de la comunidad. También desde una mirada de la diversidad, trabajando desde la especialización y la integración de estos sectores tangentes que decíamos, en una tarea de coproducción con el sistema público y en un formato también de modularidad y escalabilidad. Y estamos pensando en profesiones que no todas ellas van a ser nuevas. El encargo se hace una unidad de I+D+I, es decir, ya hay una serie de tareas que se están ejecutando desde profesiones que las tenemos que encajar, que las tenemos que apalancar bien. Voy a dar el nombre de cosas que ya están ocurriendo, ¿no? Pero que están ocurriendo en una esfera más de la I+D+I. Tenemos en estos momentos conectoras comunitarias, personas que están haciendo atención sociotecnológica, auxiliares de mantenimiento, conectoras comunitarias, decíamos, prospectoras comunitarias. Todas estas figuras tenemos que dialogarlas para ver en qué, o sea, cómo encajan en este nuevo modelo. Y la metodología. Decían una metodología de diálogo, de participación, de consenso. Este proyecto no parte de cero, parte de experiencias ya robustas que están en los 3 territorios y que tendremos que sumar a la propuesta. Y una metodología que hemos clasificado en 2, digamos, categorías, ¿no? Hablamos de acción de coordinación y contraste y, por otra parte, de acción de escucha y diálogo. Esta acción de coordinación y contraste apoyada en 3 interlocuciones. Por una parte, un grupo motor que crearemos junto, por supuesto, con el Departamento de Empleo e Inclusión. Luego un trabajo a través de anillos, hemos llamado anillos locales y anillos globales. Un anillo local que estará integrado por personas expertas, referentes en todos estos sectores a los que estamos abriendo la mirada: sanidad, educación, empleo. Y un anillo global que hará la misma función, pero con una mirada más amplia, con una mirada regional, con una mirada europea. Y el tercer elemento o espacio de interlocución serán mesas sectoriales e intersectoriales, porque el valor de esta propuesta está en estos roces con otros sectores que decíamos, hoy el foco no está puesto sobre ellos, para trabajar en esta identificación, insisto, de perfiles, de formaciones de las que ya llevamos tiempo hablando, que es el momento de encajarlas. Decíamos, acción de coordinación y contraste y, por otra parte, acción de escucha y diálogo. Hablaremos con las personas mayores y sus familias, a través de redes, de asociaciones, de plataformas de participación, con los colegios profesionales, con empresas prestadoras de servicios, con el tercer sector de intervención social, con centros de innovación, de formación, con clúster importante, con representantes de trabajadores y trabajadoras, con universidades y, desde luego, con la administración. Y en todo este diálogo tenemos marcados 3 grandes hitos, ¿no? Por una parte, la primera etapa del proyecto tiene como objetivo hacer un diagnóstico de la situación actual y emergente en el sector de los cuidados. Tendremos, en primer lugar, que caracterizar el empleo y los perfiles actuales que existen en el sector de los cuidados. Una caracterización estadística, donde nos apoyaremos pues, en el Observatorio de Empleo, en el Observatorio Vasco de Servicios Sociales, en el Eustat. Haremos también una mirada qué está ocurriendo en otras regiones, en los modelos nórdicos, continentales, anglosajones, mediterráneos, para ver, desde luego, las tendencias que existen con respecto a cómo van a evolucionar los empleos, cómo están evolucionando las formaciones. Y a partir de este estado del arte, que lo que pretende es tener como resultado las tendencias, qué está pasando, cómo estamos viendo desde Europa y a nivel local, cómo estamos viendo el crecimiento de esta profesión, cuál va a ser el crecimiento demográfico, cuáles van a ser los relevos en el empleo que se van a producir. Pasaremos a una fase ya de trabajo concreto, que decíamos, en toda esta metodología de diálogo, para hacer una identificación de nuevos perfiles, nuevos roles, nuevas formaciones
que tendrán que desprenderse de estas nuevas profesiones de las que estamos hablando, y concluirá todo esto pues, con una tarea de consenso a través de todas estas mesas sectoriales, intersectoriales, de si son estos los perfiles profesionales en los que estábamos pensando. El objetivo principal, decíamos, crear un contexto local y global de cuál va a ser el nuevo modelo de atención y cuáles van a ser las figuras profesionales que van a ser capaces de dar respuesta a este modelo de cuidado. Y más importante, no solo definir perfiles, definir competencias, definir formaciones. Yo creo que parte del encargo tiene que ver con ver cuáles son las condiciones de éxito para que esto ocurra. Decía que llevamos años de experimentación, los centros tecnológicos, hay mucha I+D+I, hay ya perfiles que están ya, valga la redundancia, identificados, perfilados. Ahora hay que ver cuáles son los espacios de oportunidad, las palancas que tenemos que activar para que esto sea una realidad y para que este nuevo modelo de cuidado sea un modelo que se implante en unas condiciones de éxito y de consenso importantes. Muchas gracias, Carmele y Alfonso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, no sé si hay algún plazo marcado para definir que la estrategia ya está definida o plazos al menos para estas fases de la metodología. ¿Cuándo puede haber algo un poco más concreto? Sí, el programa en principio está previsto para el año 2021, es decir, a finales de este año tendremos que tener ya los productos vinculados a los nuevos perfiles, a las nuevas formaciones y a las palancas, aquellas que deberemos de remover ya a implantar en el año que viene. Pero sí, este año tenemos tenemos que tener el producto finalizado. Y otra cuestión, el cuidado de personas mayores, ya lo ha comentado la viceconsejera, hasta ahora está muy vinculado o desempeñado por familiares, sobre todo mujeres. Es por tanto un trabajo muy irregular. No sé si se han planteado o es una cosa que se va a estudiar, articular ayudas como hay para la conciliación en el caso de menores que puedan hacer que ese trabajo se profesionalice y no se quede dentro de la casa. Yo creo que también entre las tareas que tenemos pendientes y previstas en el proyecto está ver cómo somos capaces de regularizar situaciones, profesionalizar un colectivo de personas que tienen poco acceso a la formación, ¿no? Yo creo que no podríamos hablar de un modelo de cuidado sin tener en cuenta que hay un cuidado informal que tiene que acceder a formación para entrar en los cauces de la prestación normalizada de servicios. Sí que está contemplado. Sí, en la medida en la que desde el conjunto de las instituciones actuemos para efectivamente facilitar palancas de una nueva forma de generar los cuidados a las personas mayores o a las personas dependientes, estaremos profesionalizando por un lado a las personas que ya están trabajando en ese sector, pero también facilitando que las mujeres principalmente no tengan que quedarse en casa para dedicarse a esos cuidados, sino que puedan confiar en unos servicios profesionales y que se faciliten desde las propias instituciones y desde la colaboración público-privada. Yo creo que se abre un espacio grande de oportunidad. Como decía Carmele, se viene trabajando desde hace muchos años, pero creo que estamos en un buen momento de punto de inflexión precisamente para aprovechar este año 21 para identificar y actuar a partir del año 22. No hay que olvidarse que estamos en un marco en el que desde la Unión Europea tendremos fondos que uno de los objetivos que quieren cubrir es precisamente este campo, ¿no? Así que lo que queremos es buscar esa alianza de oportunidades para desarrollar esa nueva comunidad de cuidados y ese nuevo modelo de cuidados, ¿no? Bueno, pues lo tenéis todo claro, ¿no? Vale, pues nada. Es que ricasco, Agustín. Un poquito más. Sí. Seguimos.